soy Cristian Parra y esto es Oriente y Occidente. El día de hoy hablaré sobre el fuego sagrado en la espina dorsal y el cerebro. La espina dorsal puede dividirse horizontalmente en 3 secciones. La sección inferior incluye las vértebras lumbares junto con los segmentos que forman el sacro y el coxis, y está rodeado como de un vapor rojizo o cárdeno. Este vapor es de naturaleza un tanto oleosa, lo que hace aparecer el sacrum y el coxis como si fueran del color de la sangre seca. Es, sin embargo, un color vivo y no muerto. Más arriba, hacia las vértebras lumbares, el color se vuelve más claro y gradualmente va tornándose anaranjado, y en la sección compuesta por las 12 vértebras dorsales hay un resplandor dorado radiante que surge de una línea coloreada que parece ser como un río de fuego amarillo. Estos colores se extienden un tanto hacia afuera a lo largo de los nervios que salen de la espina, entre las vértebras. Un poco más arriba, el amarillo presenta manchitas de verde y a través de la sección cervical, la corriente se vuelve de color azul eléctrico suave. A través de Ida y Pingala, 2 canículos laterales que corren a lo largo de la columna espinal, paralelos al tubo central, uno de cada lado. Esta columna de fuego sube y baja incesantemente. Cuanto más arriba va ese fuego, tanto más suaves y menos brillantes son sus tonalidades, pero tanto más puros y hermosos son sus colores, hasta que finalmente se encuentran en la masa hirviente del pons de la médula oblongata, donde el fuego comienza casi de inmediato a compenetrar el tercer ventrículo y agitar el cuerpo pituitario. Shanti describe esta pequeña forma como sigue. La hipófisis, cuerpo pituitario, se compone de 2 lóbulos, unido por tejido conjuntivo. Una capa de dura mater los mantiene en la fosa hipofísica. El lóbulo anterior, que es el mayor, se deriva del epitelio de la cavidad bucal, y su estructura se asemeja a la de la glándula tiroides. Sus cerradas vesículas, forradas con epitelio columna, contienen una sustancia gelatinosa y viscosa, que fue lo que sugirió el antiguo nombre que se daba a este cuerpo. El lóbulo anterior está ahuecado en su superficie posterior para recibir el lóbulo posterior, el infundibulum en la concavidad. La hipófisis tiene una secreción interna que parece estimular el crecimiento de los tejidos conectivos o conjuntivos y parece ser esencial para el desarrollo sexual. El cuerpo pituitario es el polo negativo, pero sin embargo desempeña muchas funciones en el desenvolvimiento de la conciencia espiritual. En cierto sentido, la palabra es el iniciador, porque es quien levanta al candidato, la glándula pineal. Siendo su polaridad femenina, el cuerpo pituitario desempeña bien su papel, convirtiéndose en la eterna tentadora. En los mitos egipcios, Isis, que participa en la naturaleza del cuerpo pituitario, conjura a Ra, la deidad suprema del sol, para que le comunique su nombre sagrado, lo que así hace al final. El proceso fisiológico, según el cual se realiza esta operación, es muy digno de ser considerado detalladamente. El cuerpo pituitario comienza a refulgir suavemente y pequeñas ondas luminosas surgen de la glándula para morir gradualmente y desvanecerse a corta distancia del cuerpo pituitario. Conforme continúa el desenvolvimiento oculto, de acuerdo con el propio entendimiento de las leyes del ocultismo, las ondas luminosas que brotan de la glándula van haciéndose más y más fuertes. No están distribuidas por igual en torno del cuerpo pituitario, pues los círculos se alargan por el lado que mira hacia el tercer ventrículo y llegan en graciosa parábola a la glándula pineal. Gradualmente, conforme la corriente se va haciendo más poderosa, se aproxima más y más al durmiente ojo de Shiva, coloreando la forma de la glándula pineal con luz dorada anaranjada y poniéndola poco a poco en actividad. Bajo el suave calor y radiancia del fuego pituitario, el huevo divino comienza a estremecerse y a moverse, y el magnífico misterio del desenvolvimiento oculto se produce entonces. Shanti describe así la glándula pineal. El cuerpo pineal es un cuerpo cónico de 6 milímetros de alto por 4 de diámetro, que está unido al tercer ventrículo por un tallito aplastado.
la avénula. También se le denomina epífisis. El cuerpo pineal está colocado sobre la fisura transversal del cerebro, directamente bajo el splenium del cuerpo calloso, y descansa entre los colículos superiores de los cuerpos cuadrigeminales, sobre la superficie posterior del cerebro medio. Está estrechamente envuelto por pia mater. La avénula se divide en dos laminillas, la dorsal y la ventral, que están separadas por el receso pineal. La lámina ventral se pierde en la comisura posterior, pero la dorsal se estira hacia adelante, sobre la comisura, continuando la cubierta epitelial. El borde de la lámina dorsal se engrosa en la línea donde se une al thalamus y forma la llamada stria medullaris thalami. Este engrosamiento es debido a la presencia de un manojo de fibras de la columna del fornix y las estrías intermedias del centro olfatorio. Entre las estrías medulares del extremo posterior existe una banda transversal, la comisura avenularum, a través de la cual las fibras de la estría se cruzan parcialmente con el núcleo avenulato en el thalamus. El interior del cuerpo pineal está compuesto por folículos cerrados, rodeados de excrescencias de tejido conexivo. Los folículos están llenos de células epiteliales, mezcladas con materia calcárea, la arena cerebral. Se encuentran también depósitos de calcáreos en el tallo pineal y a lo largo de los plexos coriódeos. Las funciones del cuerpo pineal son desconocidas. Descartes sugiere humorísticamente que es la morada del espíritu, la arena, del hombre. En los reptiles se encuentran dos cuerpos pineales, uno anterior y otro posterior, quedando este último sin desarrollar, pero el anterior forma como un ojo ciclópeo rudimentario. En el Ateria, un lagarto de Nueva Zelanda, se proyecta a través del foramen parietal y presenta una retina y lente imperfectos, y en su largo tallo fibras nerviosas. El cuerpo pineal humano es probablemente homólogo con el cuerpo pineal posterior de los reptiles. La glándula pineal es el eslabón entre la conciencia del hombre y los mundos invisibles de la naturaleza. Cuando el arco del cuerpo pituitario hace contacto con esta glándula, se producen relámpagos de momentánea clarividencia, pero el procedimiento para hacer trabajar ambos cuerpos constante y regularmente juntos requiere no solo años, sino a veces vidas enteras de consagración y ejercitamiento fisiológico y biológico. Este tercer ojo es el ojo ciclópeo de los antiguos, porque era un órgano de visión consciente, mucho antes de que los ojos físicos se formaran. Si bien esta visión era más bien un sentido de cognición que visión, propiamente, en esos tiempos antiguos. Conforme el contacto del hombre con el mundo físico se fue haciendo más y más completo, fue perdiendo su entendimiento interno, conjuntamente con la consciente conexión con las jerarquías creadoras. Con objeto de recuperar esta conexión, es necesario que se eleve por sobre las limitaciones del mundo físico. Sin embargo, no debe romper su conexión con la humanidad, convirtiéndose en un recluso o un soñador. El ocultista no debe jamás huir de la nada, sino que debe transmutar todo. En la glándula pineal hay una arenilla sobre la cual la ciencia moderna no sabe absolutamente nada. Las investigaciones han demostrado, no obstante, que no se encuentra esta arenilla en los idiotas ni en las personas que carecen de mentalidad debidamente organizada. Los ocultistas, empero, saben que esta arenilla es la clave de la conciencia espiritual del hombre y sirve como eslabón entre la conciencia y la forma. Lo expresado bastará para dar una idea de parte del misterio de la anatomía oculta del hombre. Aquellos que saben discernir verán en el canal espinal que llega a los ventrículos cerebrales a través de ciertas puertas que la ciencia no conoce, los pasajes y cámaras de los antiguos misterios, y comprenderán que el fuego espiritual espinal es el candidato de quien se inicia. En el cuarto triangular del tercer ventrículo se confiere el grado de maestro masón. Aquí se mete al candidato en el ataúd y aquí, después de 3 días, se levanta de entre los muertos. Los grados inferiores de los antiguos misterios llevaban a través de tortuosos pasajes donde espantosos alaridos,
y ruidos estruendosos llenaban el aire, a la vez que se veían brotar en la oscuridad las llamas del infierno. El neófito, que buscaba la luz, era conducido primeramente por el mundo inferior, donde tenía que luchar con extrañas bestias y oía los lamentos de las almas perdidas. Todo esto simbolizaba la propia naturaleza inferior del hombre, de la cual debían surgir sus ideales espirituales, elevándolo hasta la iluminación y la verdad. Los grados superiores de los misterios se concedían en hermosísimos edificios de majestuosas cúpulas, donde los sacerdotes vestidos de albas túnicas cantaban a las luces de invisibles lámparas resplandecientes como joyas doradas y maravillosas. Los misterios mayores representaban la felicidad del alma, rodeada por la luz y la verdad. Simbolizaban que el hombre se había levantado de entre las tinieblas de la ignorancia, alcanzando la luz de la filosofía. Platón decía que el cuerpo no era más que el sarcófago del alma, porque comprendía que dentro de la forma existía un principio inmortal que podía libertarse de su envoltura mortal, solo mediante la muerte o la iniciación. Para los antiguos, ambas cosas eran casi sinónimas. Por esa razón, Sócrates, agonizante, ordenó a sus discípulos que hicieran una ofrenda cuando muriera, al igual a la que tenían que hacer los candidatos al ser iniciados en los misterios de Eleusis. El misterio del ojo omnividente era simbolizado por el pavo real, porque éste tenía ojos en todas las plumas. En honor al ojo sagrado de la coronilla de la cabeza, los monjes y sacerdotes de todas las naciones se afeitan la cabeza en el lugar en el que se supone está situado. Los infantes, que apenas han completado su recapitulación embrionaria de la lucha primitiva de la humanidad por la vida, tienen una región hipersensible cerca de la coronilla de la cabeza. El cráneo no se cierra allí inmediatamente. En algunos casos no llega ni siquiera a cerrarse, aunque generalmente las suturas se cierran alrededor del segundo y quinto año. La extremada sensibilidad en el área del tercer ojo suele estar acompañada de cierta clarividencia. El niño pequeño está todavía viviendo mayormente en los mundos invisibles, y mientras su organismo físico no le responde, está consciente y activo en esos mundos con los cuales está conectado por la abierta puerta de la glándula pineal. Gradualmente, ciertas manifestaciones de su conciencia superior van entrando en su organismo físico y cristalizan bajo la forma de la arenilla que se encuentra en esa glándula. No hay arenilla en la glándula pineal hasta que no haya entrado en la conciencia. Y no solamente son estas dos glándulas enormemente importantes, sino que todo el sistema glandular, especialmente las glándulas endocrinas, ejercen una grandísima influencia en el cuerpo humano. Los corpúsculos blancos de la sangre no son generados realmente ni por el páncreas ni por el hígado, sino que se forman por la actividad del doble etérico, que está conectado con la forma física por el vaso. Una corriente continua de corpúsculos sanguíneos blancos, parcialmente etéricos, pasan del mundo invisible al organismo visible a través del vaso. Lo mismo ocurre con el hígado, porque los corpúsculos sanguíneos rojos son, hasta cierto punto, una cristalización de las fuerzas astrales, pues es el hígado el portal que conduce al cuerpo astral. Las 7 glándulas mayores de secreción interna están bajo el control de los 7 planetas, y cada una de ellas es un cuerpo séptuplo, de la misma manera que todos los demás órganos lo son. El corazón se divide en 7 órganos completos, mediante determinado proceso de anatomía oculta, lo mismo que el cerebro. El hecho de que el cerebro humano se parezca mucho en ciertos detalles a un embrión humano andrógino es suficiente para incitar a investigaciones en ese sentido. Alguna vez, los médicos descubrirán que el conocimiento de los órganos y funciones del cuerpo humano es el método más importante y completo para comprender las religiones de todo el mundo, porque todas las religiones, hasta las más primitivas, están basadas en las funciones de la forma humana. No fue, pues sin razón, que los antiguos sacerdotes colocaran a la puerta de los templos esta inmortal sentencia: hombre, conócete a ti mismo.